Yo solía pensar que, ahora pienso que, el profesor Richard Elmore, de Harvard, popularizó a principios de siglo esta metodología de aprendizaje. En el Mudanzas de hoy os presento a Carmen Pellicer. Es teóloga, pedagoga y escritora, presidenta de la Fundación Trilema. Ha sido profesora en institutos públicos, privados de diferentes ciudades de España, también en universidades. Ha participado en el programa Project Zero de Harvard y fue designada Ashoka Fellow en 2016. Dirige junto a José Antonio Marina la Cátedra de Inteligencia Ejecutiva de la Universidad Nebrija. Dirige diversos también proyectos educativos y la revista Cuadernos de Pedagogía. Ha escrito numerosos cuentos, libros y materiales didácticos, entre los que destaca el libro blanco de la profesión docente junto al profesor José Antonio Marina. Espero que les inspire igual que a mí. Hola Pepe, es un placer, a pesar de que sea solo virtualmente, el poder encontrarme contigo y poder dialogar sobre educación, ¿no? Que yo creo que es una pasión que compartimos desde que nos conocimos. Yo antes pensaba que lo más importante era aprender a enseñar y cómo enseñar, porque además yo venía de la filosofía, la teología, los grandes saberes, ¿no? El cuerpo del conocimiento. Y pensaba que el conocimiento era algo que atraía por sí mismo. Y a lo largo de estos años, ahora pienso que es mucho más importante descubrir cómo aprenden los alumnos. Y esto que es tan tópico en el mundo de la innovación, para mí sí fue una gran transformación vital. Creo que mi formación tradicional de maestra nunca me llevó a explorar esto hasta que me vi con un aula de chavales que no les interesaba nada todo lo que a mí me había apasionado durante toda mi formación inicial. Te he oído decir alguna vez una frase rotunda, que es que lo que más te preocupa del sistema es la mediocridad. Y precisamente ahora, cuando hablabas de la complejidad de mezclar, de manejar en el fondo, conocimiento y desarrollo integral, hablamos de complejidad. ¿A qué te refieres? ¿Cómo exactamente cuando denuncias esta mediocridad en el sistema? Creo que hay un factor importante en la rutina. Creo que el sistema educativo, por su forma de organización, por su forma de acceso, en fin, yo he trabajado casi 17 años en la enseñanza pública, he estado en muchos institutos distintos y al final esa tendencia a homogeneizar un sistema que se repite a sí mismo y que mientras no tengas un acicate fuerte como puede ser un instituto conflictivo por el fracaso, por la tasa de abandono, hay muchos centros donde esa rutina se pervive a sí misma, ¿no? Y se conforma, ¿sí? Porque la gente aprueba, porque va pasando y tendemos un poco a acomodarnos, ¿no? En esas rutinas repetitivas. Esto es muy fácil, engañarse a uno mismo como profesor o como director o como administración, ¿no? Y pensar que porque los resultados, entre comillas, son pasables o son aceptables, es suficiente y la excelencia educativa se agota ahí, ¿no? Creo que es fácil engañarse. Y luego, por otra razón, y es que los mejores modelos de innovación y de cambio vienen, yo siempre digo, que por desesperación. Quiero decir, cuando un centro es incapaz de ajustar su alumnado, su situación, sus circunstancias socioeconómicas o mil factores, ¿no? A esa rutina, entonces es como cuando comienza un proceso genuino de búsqueda. En realidad parece un poco también el acicate del que hablabas, lo que ha pasado en el periodo de pandemia, ¿no? Nos hemos visto obligados a hacer las cosas de una manera tan diferente, tan disruptivamente en el tiempo además, casi sin capacidad de reacción, que aunque no estemos satisfechos de cosas que han pasado, pero por otro lado sí que muchos docentes confiesan que han descubierto otras cosas, ¿no? Creo que una de las lecciones más grandes que podemos sacar de esta pandemia es justamente esa, que la rutina no es imbatible, que como sistema educativo hemos sido capaces de dar un salto a lo desconocido y eso cuestiona las viejas creencias de que era imposible. Yo creo que debemos sacar como fruto positivo la fe en nuestra posibilidad como sistema de generar una transformación radical.
Creo que estos 3 meses han sido posiblemente la etapa más intensa en mi vida profesional que yo recuerdo, porque creo que como equipos reaccionamos primero muy deprisa, fuimos rápidos en establecer y en tomar una serie de decisiones basadas en 2 o 3 claves que para mí siempre han sido fundamentales, ¿no? Una, en priorizar el bienestar y la atención y el acompañamiento de nuestros alumnos, de cada uno de ellos, ¿no? Y eso descansó sobre todo en la figura del tutor, ¿no? Yo siempre había defendido y siempre había creído en el valor de la tutoría, que en nuestras escuelas tiene un peso específico muy grande, ¿no? Pero creo que hemos podido afrontar esta situación en la medida en que la complicidad de cada tutor con sus alumnos era alta. La segunda clave fue el trabajo en equipo, que hablamos mucho de ellos, pero es verdad que esta situación ha fortalecido mucho las conexiones y la relación y las iniciativas concretas de nuestro equipo. Y esto cuajó en una iniciativa que desde el primer día, si cerramos los coles el viernes, ese lunes ya empezamos todas las mañanas, tenemos una asamblea, todos los profesores y todos los miembros de la fundación, se unió también el PAS de cada uno de los centros, y todas las mañanas hacemos una reflexión. Lanzamos un desafío competencial, hemos ido generando desafíos, más de 70 desafíos distintos, para que los alumnos después los hicieran en cada uno de sus entornos, en sus contextos, en todas las edades. Una buena noticia diaria, buscando algo que había sido bueno, a veces era el testimonio de un alumno excepcional, una carta que nos envía la familia, una iniciativa que hemos tenido el equipo de formación. Hemos hecho un modelo de coevaluación familia y escuela, hicimos unos cuestionarios, las familias nos dieron más de 30 ítems de cómo estaban los niños viviendo en las casas toda esta situación, y a partir de ahí nosotros cambiamos completamente nuestras evaluaciones, generamos unos boletines personalizados de consejos para acompañar durante el confinamiento a cada niño en su hogar según sus circunstancias. Ahora ya nuestras mentes han cambiado y nuestro foco ahora está qué pasará y cómo vamos a organizar la vuelta, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho más que la nueva normalidad sea una mejor normalidad y que no volvamos a lo de antes. Y creo que nosotros ya hacíamos muchas cosas bien, pero creo que hay que incorporar todo lo que hemos aprendido, ¿no? Yo me estaba preguntando mientras te oía, ¿qué grado de influencia ha tenido para este planteamiento, para esta perspectiva, precisamente la evolución que tú señalabas antes? El haber, por así decirlo, desplazado el foco centrado en el conocimiento a desplazar el foco centrado en el alumno que ha de adquirir conocimientos. Pero ¿hasta qué grado podrías tú, como haciendo una reflexión personal, decir qué me ha ayudado a mí precisamente a tener esta mirada? Hay un factor importante, y es que nosotros llevamos ya años con un modelo sólido de innovación que ha apostado por flexibilidad curricular, por autonomía de aprendizajes, por los equipos educativos, que creo que nuestras apuestas históricas han fructificado. Llevamos muchos años trabajando con la primaria globalizada y los ámbitos en secundaria que fueron costosos, que llevaron a crisis, a renuncias, a conflictos con las familias, quiero decir, y que hemos ido aprendiendo a modificar. Entonces, ahora nos es mucho más fácil abordar de una forma tremendamente flexible y autónoma un modelo curricular para el curso nuevo. Pero si no hubiéramos tenido esta experiencia, sería muy difícil empezar de cero. Esta conversación también la va a escuchar mucha gente de Latinoamérica, ¿no? Y de Portugal especialmente, ¿no? De los dos. ¿Qué le podrías sugerir o cómo ves aquella realidad en las claves que estabas citando ahora? Hasta ahora las claves que he dado son bastante comunes. Nosotros trabajamos con muchas escuelas en América Latina y también en África, en Guinea Ecuatorial especialmente. Aparte de nuestras escuelas, nosotros tenemos una red, Escuelas que Aprenden. Hay ya más de 50 escuelas, varias en Colombia, en Chile, en Guinea. Hay de todo, hay centros grandes, pequeños, privados, rurales, pobres, ricos, en fin, blancos, rojos, progres, carcas, nacionalistas, no nacionalistas. Yo presumo mucho que uno de los valores grandes de la red nuestra es la diversidad. Ningún factor impide la excelencia educativa. Hay algunos que la facilitan más y otros que la hacen más compleja de alcanzar, pero se puede alcanzar.
Y como prueba de ello nuestras escuelas en Guinea, donde damos clase cuando vamos con 4 paredes y hojas de palma y donde no hay recursos. Pero sin embargo hay otras claves que pueden hacer que esos niños también disfruten de una educación diferente, ¿no? Señalas el currículum, la metodología, la evaluación. Y entonces vamos a poner aquí como un elemento transversal en los 3, que es precisamente un elemento que has trabajado mucho, ¿no? Que es el trabajo de las emociones. ¿Cómo imaginas, de alguna manera, este ecosistema de currículum, metodología, evaluación y cómo incorporas aquí las emociones? El ecosistema de Trilema son 6 caras, ¿vale? Que es el modelo, le llamamos Rubik, porque yo siempre uso esa metáfora del cubo, ¿no? Que digo que para cambiar una escuela hay que mover 6 elementos: evaluación, currículum, metodología, que son ad intra, es decir, es lo que un profe independientemente puede mover dentro de su aula, aunque el resto del mundo se esté cayendo. Pero luego está la organización del centro, el cuarto, la personalización del aprendizaje, es decir, cómo generar itinerarios individualizados tanto para cada alumno como para cada docente, y el liderazgo, que es fundamental. Entonces, esas 6 caras yo siempre digo que se mueven y se interaccionan. Se hablaba, la personalización ha sustituido en el discurso pedagógico histórico a la antigua atención a la diversidad. Se comenzó a sustituir ese término por personalización del aprendizaje y para muchos eso se había reducido a dotarlos de tecnología y que lo que iba a ser la clave para personalizar los aprendizajes iba a ser el generar recursos individualizados o respuestas tecnológicas a las necesidades de cada individuo, que es un factor y es importante. Pero yo ya hace años que aposté por entender que la personalización descansa en el conocimiento que tenemos de la mente de cada uno de los estudiantes y que ese conocimiento es lo que me lleva a modificar mi intervención como educadora. Entonces, eso hoy ha pasado o ha dado como fruto un modelo que yo creo que es potente, que es el modelo de las funciones ejecutivas. Es decir, ¿qué hace mi mente durante el proceso de conocer o durante el proceso de pensar? Que a la postre más o menos es lo mismo. Y en ese proceso sabemos que hay factores que son fundamentales. La atención, el control de la impulsividad, el estado incluso biológico, físico, la flexibilidad cognitiva y la gestión emocional. Pues nos hemos embarcado en un proceso muy ambicioso de trabajo, primero teórico, de investigación durante varios años en un modelo de entrenamiento de funciones ejecutivas con José Antonio Marina, que descansa pues, en 11 funciones, en varios pasos, en 5 pasos distintos para poder entrenar cada una de esas funciones, para poder generar hábitos mentales de conocimiento, de aprendizaje que sean sanos. Y dentro de ese modelo, pues a continuación de cómo generar unas secuencias didácticas, una actividad, un diseño de aprendizaje o de enseñanza en este caso, que ayude a esto. O sea, esta idea tan carismática, ¿no? del líder que arrastra multitudes y los demás son tontos, esto hoy no tiene sentido. Creo mucho en el liderazgo de equipo y creo que una de las funciones de los líderes es fortalecer ese liderazgo como una especie de savia. A mí me gusta mucho usar esa metáfora, ¿no? Es una savia que vertebra y que da vida a toda la organización. Antes creía en las teorías del cambio, en la función del equipo, en la importancia del liderazgo compartido. Antes creía, ahora lo sé.